7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Le invitamos para hablar algunos temas de interés vinculado con el sector laboral del país, empezando por la demanda que presentara de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Tenemos en nuestras manos 25 páginas de esta demanda, que en definitiva es una demanda de inconstitucionalidad a la resolución 3/2025 del Pleno de la Corte Nacional de Justicia sobre la eliminación de la bonificación por desahucio. ¿Cuánto afecta esta resolución que hoy está en manos de la Corte Constitucional? Ministra, muy buen día. Muy buenos días. Afecta indudablemente a todos los trabajadores, tanto del sector público y del sector privado, en razón de que el derecho a obtener la bonificación por desahucio es un derecho autónomo, y la resolución del Pleno, con voto de mayoría del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, es una resolución oscura. No identifica las razones por las cuales han llegado a esta decisión. Lo único que sostienen es que en base a 3 decisiones previas de sentencia de la Sala Especializada de lo Laboral, se entendería, dice la resolución, que la bonificación por desahucio ya ha sido pagada, en razón de que cuando el trabajador en el sector público, sea servidor público u obrero, obtiene la bonificación por retiro voluntario, se entendería, dicen estas decisiones de la Sala Especializada de lo Laboral, que es la base jurídica que toma el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, ya habrían gozado de un beneficio adicional dentro de la bonificación por retiro voluntario. Hay que entender que la bonificación por retiro voluntario es una bonificación diferente a la bonificación por desahucio. La bonificación por desahucio tiene como esencia obtenerla por parte de aquellas personas que presentan la renuncia voluntaria, y así lo establece el artículo 169 dentro de las causales de terminación legal de la relación laboral. De igual manera, lo establece la resolución del año 2015, que reformó la bonificación por desahucio, en razón de que también se la recibe cuando existe acuerdo entre las partes, de tal manera que desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, esta decisión adoptada por mayoría por la Corte Nacional de Justicia, además violenta derechos jurídicos favorables a los trabajadores que están contenidos en la Constitución de la República y también en convenios internacionales. Consecuentemente, una vez que el Ministerio del Trabajo presentó la demanda de inconstitucionalidad, hemos recibido también ya las llamadas telefónicas de varios juristas que se van a sumar en su condición de amicus curiae, que es lo que le permite en este caso operar ante la demanda de inconstitucionalidad. Y también hemos conversado con centrales sindicales que no comparten la decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esto está en manos de la Corte Constitucional y tendrá que resolver sobre esta demanda de inconstitucionalidad. Sí, nosotros además le hemos solicitado a la Corte Constitucional que en el momento en que ellos reciban y le pongan la numeración específica, puedan conceder una medida que es la medida cautelar de suspensión de los efectos de esta decisión del Pleno de la Corte Nacional de Justicia hasta que se resuelva finalmente mediante sentencia la decisión de fondo. Esto, de acuerdo a la petición que usted ha formulado a la Corte Constitucional, primero pide declarar procedente la suspensión provisional de los efectos de la resolución 3/2025 emitida por la Corte Nacional de Justicia. Sí, esta es una posibilidad que se encuentra legalmente establecida en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Así lo establece el artículo 79, numeral 6 de la citada norma legal. Consecuentemente, teniendo esa facultad, la Corte Constitucional puede suspender los efectos hasta que resuelva el fondo de la decisión sobre esta demanda de inconstitucionalidad. Indudablemente existen afectaciones lesivas
a las garantías normativas que se encuentran en la Constitución de la República sobre la bonificación por desahucio, que es un derecho pleno, un derecho autónomo que tienen acceso a percibirlo en el momento de la desvinculación, tanto los trabajadores del sector público como los trabajadores del sector privado. Un pedido es que se suspenda provisionalmente esta resolución mientras se resuelve el tema de fondo, como es lo que usted ha señalado, ministra, que los trabajadores que terminan su relación laboral por separación o retiro voluntario no podrán acogerse a la bonificación por desahucio. Sí, exactamente. Yo creo que la Corte Constitucional, más allá de tener la facultad, los argumentos son de sobrada razón, porque la decisión eminentemente es una decisión oscura. A mí me apena haber escuchado a una magistrada de la Corte Nacional que hace una justificación que no consta su justificación en el desarrollo de la votación cuando se tomó esta decisión. No se pueden hacer justificaciones fuera de una decisión de un pleno de la Alta Corte de Justicia Ordinaria, como es la Corte Nacional de Justicia. Y digo que me apena porque yo he observado que a nivel de derecho laboral, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia es la segunda equivocación que comete. Ya la cometió años atrás también en una decisión solo con un voto salvado en relación al despido ineficaz. El despido ineficaz es una figura nueva que nació hace más de 9 años en el Ecuador, reformando evidentemente el Código de Trabajo, que hace relación a la estabilidad de las personas, en este caso específico de las mujeres en estado de lactancia y en estado de gestación, que cuando son despedidas intempestivamente acuden hasta 30 días, dice la ley, para presentar una demanda de despido ineficaz, como se denomina, y el juez puede, mediante una medida cautelar, ingresarla inmediatamente a su puesto de trabajo hasta que se resuelva el fondo. La Corte Nacional decidió que solo se presente esa demanda exclusivamente por despido ineficaz y que ningún juez en el país puede aceptar una demanda que tenga otras pretensiones, es decir, que además del despido ineficaz por despido intempestivo, la trabajadora se encuentra prohibida de incluir otras pretensiones, como cuáles, por ejemplo, si le deben la última remuneración, por ejemplo, si le deben los proporcionales del 13º, del 14º, las vacaciones, el pago de utilidades. La Corte Nacional, solo con un voto salvado, en la presidencia del doctor Saquicela, Iván Saquicela, resolvió que ningún juez puede aceptar una demanda de despido ineficaz que contenga otras pretensiones, violando indudablemente lo que establece el Código Orgánico General de Procesos, que señala que cuando una persona presenta una demanda debe incluir las pretensiones en materia laboral. La Corte Nacional resolvió celebrando el Día Internacional de la Mujer con esta resolución. Yo voy a presentar también la demanda de inconstitucionalidad sobre esta decisión, porque ¿qué es lo que está haciendo la Corte Nacional en materia laboral? Están reformando el Código de Trabajo. Esa potestad, esa facultad, no la tiene el Pleno de la Corte Nacional. Solo el único organismo que tiene la facultad, porque así lo establece la Constitución, para reformar el ordenamiento jurídico o para elaborar nuevas leyes, es la Asamblea, evidentemente con la participación también del Ejecutivo, que colegisla tal como lo establece la Constitución de la República. Pero quiero señalar además lo siguiente: no sería la primera vez que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad de una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Yo sí le solicito a los jueces que integran la Sala Especializada de lo Laboral que es necesario que en materia laboral siempre se incorpore el principio de progresividad de los derechos laborales y que además apliquen el principio de convencionalidad, que consiste en aplicar decisiones de las altas cortes de derechos humanos en materia laboral sin que éstas sean citadas. Hay que aplicar los principios de convencionalidad. Esa es una facultad que se tiene
por parte de incluso de todos los jueces de primer nivel y de todos los jueces que practican y aplican justicia ordinaria en el Ecuador. Es necesario ir conociendo cuáles son los avances que en materia de derecho y en materia de sentencias, una vez que se conocen los casos, se van resolviendo. Por eso el principio y la aplicación de la convencionalidad se hace importante, y yo le solicito a los jueces de la Corte Nacional de Justicia que han decidido a nivel de pleno con voto de mayoría, que para una próxima ocasión, independientemente del área en la que ellos vayan a resolver, sea área laboral como lo han hecho ahora, sea en área civil, en área tributaria, comiencen a aplicar el principio de convencionalidad. ¿Qué espera la ministra de Trabajo, doctor Ivonne Núñez, del análisis y pronunciamiento de la Corte Constitucional? Bueno, contando con la alta Corte de Interpretación Constitucional, que apliquen las garantías normativas. Son ellos los guardianes de la Constitución de la República, y de tomar siempre en cuenta y poner en vigencia las garantías normativas. Cuando las garantías normativas constitucionales se ponen en vigencia, se aplican y son de vigencia plena, estamos frente a la aplicación de la norma viva, como dice la doctrina. Es decir, la norma no puede ser letra muerta. La norma se convierte en norma viva cuando se la activa, se la garantiza y además se pone en vigencia su aplicación. Yo espero que la Corte Constitucional ponga en vigencia la norma viva de todos los derechos que a favor de los trabajadores se encuentran, no solo como garantías, sino como principios jurídicos a favor de los trabajadores que están establecidos en el artículo 326 de la Constitución de la República. Señora ministra, quisiera aprovechar hablar de otros temas. Estuvo pendiente el pago a los herederos de los fallecidos en el caso de la cervecería, me parece que eran 52. ¿Se ha cumplido ya con esto, que era una mora para los herederos de los fallecidos? Nosotros hemos cumplido estrictamente con el seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Estamos en la última fase de seguimiento de sentencia a partir del mes de enero del año actual. En efecto, la Corte Constitucional dispuso que mediante sendas publicaciones los herederos se acercaran al Ministerio de Trabajo para cobrar los valores pendientes, y estableció la Corte Constitucional los requisitos a presentar. De 52 herederos, solo nos falta el pago a uno de los herederos. Ya 51 ya se ha cancelado. 51 herederos se han cancelado totalmente. Nos falta solo de uno, porque tenemos que verificar con el registro civil la documentación que hace relación a las cédulas. En herederos, este pago es un pago de $22,938.76. Estimamos que entre hoy día lunes o mañana martes ya el registro civil nos entregue la verificación de esta cédula. En total, a los herederos se ha pagado $2,692,192.48, y el total de la deuda en el caso de cervecería pagado a la fecha del día de hoy es de $49,109,025.51. Esta deuda histórica que empezó en la ciudad de Guayaquil y que incluso en algún momento manchó la actividad de la justicia constitucional, cuando todo el Ecuador observó el famoso documento que se entregó para que sea inadmitida la acción extraordinaria de protección, llega a un final feliz. Son 16 años que se esperaron para poder ver concluido el pago de uno de los principales derechos que se encuentran en el Código del Trabajo, que es el derecho al pago de las utilidades en el sector privado. Hoy el gobierno, presidido por el presidente Daniel Noboa Sin, ha hecho efectiva la decisión de la Corte Constitucional en coordinación con el Tribunal Contencioso Administrativo, que procedió a hacer la liquidación tal como lo ordenó la Corte Constitucional, y al Ministerio de Trabajo le correspondió el pago a
todos y cada uno de los trabajadores a quienes les dio el derecho la ley, y la Corte Constitucional lo ratificó en la presidencia. En ese entonces, de quien dirigía la Corte Constitucional, me refiero al doctor Alfredo Ruiz Guzmán, y posteriormente bajo la presidencia de quien presidió también la Corte Constitucional, el doctor Hernán Salgado Pesantes. Es decir, se ha cumplido con esto que por años no se lo había podido hacer. Sí, efectivamente se ha cumplido, así como también nosotros estamos en una fase de cumplimiento de una sentencia que hace relación a las disculpas públicas que se tienen que realizar a los trabajadores en el caso de Furukawa. Nosotros como Ministerio de Trabajo hemos sido delegados, al igual que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Social, para que de la mano con la Defensoría del Pueblo demos las disculpas públicas. Hemos coordinado ya con la Defensoría del Pueblo, con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, con los patrocinadores judiciales de los trabajadores de Furukawa y también con los trabajadores. Las disculpas públicas se van a realizar la tercera semana del mes de mayo aquí en la ciudad de Quito, en la Plaza de la Independencia. Dice la Corte Constitucional que debe ser en la Plaza de la Independencia porque allí inició el reclamo de los trabajadores de Furukawa. Así que está la coordinación hasta este momento para realizarla en el mes de mayo, y lo vamos a hacer. ¿Un reclamo que data de cuántos años? El reclamo data de hace más de 40 años, y lo más lamentable es que en el caso del Ministerio de Trabajo nunca tuvo en años atrás una determinación efectiva a favor de los trabajadores. Aquí se cometieron no solo abusos en contra de los trabajadores, también se cometieron delitos, porque hubo esclavitud laboral, y la esclavitud está tipificada en el código, en la actualidad, como se llama Código Orgánico Integral Penal. Creo que es uno de los casos más vergonzosos de actuación del Ministerio del Trabajo, y hay que señalarlo así, razón por la cual hay que entender por qué los ministerios, tanto el de Inclusión Social y el Ministerio de Trabajo, formamos parte de las disculpas públicas que la vamos a realizar en el mes de mayo. Esto tiene que ver con disculpas públicas, y en el fondo el daño que se les irrogó, ¿cómo se repara? Bueno, allí hay un pago de una reparación económica que ha establecido la Corte Constitucional, y yo, de la información que he recibido, los dueños, los representantes de la empresa se declaran en este momento en quiebra económica para no poder responder con el desembolso económico que ha determinado la Corte Constitucional. Es un caso que en definitiva aún no concluye. Nosotros vamos a hacer la parte que ha determinado la Corte Constitucional, que es las disculpas públicas, pero allí seguirá el cumplimiento a través del seguimiento de sentencia que la Corte Constitucional está obligado evidentemente a hacerlo. Parte de ello se da si es que se declaran que no tienen recursos, un plan de pago. Tendrá que hacerlo. Bueno, cuando suceden ese tipo de situaciones, los bienes responden para las reparaciones económicas. Entonces, en la revisión de la sentencia tiene un papel muy importante la Defensoría del Pueblo, y le tocará a la Defensoría del Pueblo continuar sustanciando en la verificación de sentencia y poder cumplir hasta el final con lo determinado en esta importantísima sentencia dada por la Corte Constitucional. ¿Y habrá bienes que respondan? Yo pienso que sí, porque las actividades laborales no se han paralizado. Nosotros hemos tomado contacto con los trabajadores y siempre estamos recibiendo información. Y el contacto va de la mano no solo con el Ministerio de Trabajo, va de la mano con la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos y también con la Defensoría del Pueblo. Hay otro tema que quisiera preguntarle a la señora ministra de Trabajo, doctor Ivonne Núñez. El caso de la acusación particular por traición a la patria en contra del prófugo en Bélgica. ¿En qué está? ¿Cómo va esta investigación? Mire, la investigación tiene un tiempo. El tiempo no ha concluido, no concluirá tampoco en el año 2025, en razón de que en esta primera fase, que es la fase de indagación previa, porque aún no ha habido la formulación de cargo
que para ir a la siguiente fase. Estamos en la fase de indagación previa y al sujeto investigado se lo ha conminado incluso por la fuerza para que comparezca. Una vez que él no ha comparecido, existen otros mecanismos para continuar con la indagación previa. La indagación previa puede continuar con la determinación de ausencia del pero con rebeldía. Sin embargo, también tienen que seguirse incorporando otros elementos que forman en esta primera fase los elementos de convicción para poder ir a la siguiente fase, que es la fase ya de la instrucción que tiene que solicitarla a la Fiscalía. Yo como denunciante en este importante caso no he dado el brazo a torcer y no lo voy a dar. No lo hice en mi condición de ministra de Trabajo, lo hice en mi condición de ciudadana y también en mi condición de representante de un importantísimo organismo de derechos humanos que nació en el Ecuador hace más de 30 años y del cual formo parte. Ministra, ¿hay elementos de convicción para hoy la investigación que se realiza? Son suficientes los elementos de convicción y hay de sobra, y además el comportamiento fue reiterativo, no solo en la primera fase cuando se dio el tema de las declaraciones de él en contra de el Estado ecuatoriano, sino que posteriormente las volvió a realizar cuando el Estado mexicano presentó una senda denuncia ante la Corte Penal Internacional, de la cual el Estado ecuatoriano salió airoso. Nosotros ganamos en la Corte Penal Internacional. Y en esta segunda fase de denuncia que presentó el Estado mexicano contra el Estado ecuatoriano, el sujeto investigado volvió a solicitar a que muchos estados se sumen en contra de la denuncia que se había presentado contra nuestro país, favoreciendo a la denuncia presentada por el Estado mexicano. Yo he solicitado... En definitiva, en contra del Estado ecuatoriano. En contra del Estado ecuatoriano y de todos los ecuatorianos, y yo le he solicitado a la señora fiscal que lleve el caso toda la documentación que debe ser agregada a este sendo expediente y que la debe proporcionar la Cancillería de la República del Ecuador. Bien, entonces esto todavía toma su tiempo. Sí, toma su tiempo. Los procesos penales siempre en el Ecuador toman su tiempo porque así está establecido en el Código Orgánico Integral Penal. Y yo, respetuosa de la ley, siempre voy a respetar los tiempos, pero estamos acumulando toda la documentación posible que en esta primera fase se llaman elementos de convicción y que ya forman parte ya en la etapa de juicio indudablemente como pruebas actuadas. Señora ministra, sabemos que estamos en un proceso electoral y el país siempre ha estado pendiente de una reforma laboral. Usted en más de una ocasión ha reiterado los avances, los trabajos, los acuerdos que se han logrado. ¿Cómo retomar, cuándo y en qué condiciones la reforma laboral en el Ecuador o el nuevo Código del Trabajo? A mí me gusta su pregunta y me gusta su pregunta porque hace pocos días participé en mi condición de ministra de Trabajo en la ciudad de Lima con varios ministros del trabajo de la región y con la presencia del director internacional de la OIT. Y en este momento la OIT lanza una campaña a nivel mundial que se denomina el nuevo Pacto Social, al que le hemos denominado la cohesión social. Y en este nuevo pacto social estamos hablando de las nuevas modalidades de trabajo por los cambios que en las relaciones laborales se están dando en el mundo. Pero el nuevo pacto social habla de la incorporación de sectores sociales que durante muchísimos años estuvieron excluidos. Y allí nosotros como Estado ecuatoriano y bajo el liderazgo de nuestro presidente Daniel Noboa Sin, le hemos presentado a la OIT qué es lo que el Ecuador ha hecho en este nuevo pacto social. Hemos incorporado dos legislaciones importantes. La legislación a favor del trabajo juvenil, de nuestros jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad, que arroja datos muy importantes. Nosotros tenemos además la ruta de la empleabilidad para la incorporación laboral de nuestros jóvenes. A la fecha tenemos ya 44 empresas que se sumaron a la ruta de la empleabilidad. Nosotros hemos recorrido como Ministerio de Trabajo más de 20.000 kilómetros en todo el país. Y la siguiente legislación que se ha incorporado al mundo de la cohesión social en el Ecuador es la legislación a favor de las mujeres, denominada la Ley Violeta. Estas dos legislaciones, además, forman parte de la legislación
laboral que el Ministerio de Trabajo acaba de cumplir respecto a una ley que fue aprobada el año pasado por el Legislativo, que es la Ley de Igualdad Salarial, y el Ministerio de Trabajo en el mes de enero de este año elaboró y ya presentó a la ciudadanía el reglamento de esta última ley que acabo de citar. Consecuentemente, nosotros presentamos ya a la OIT todo el trabajo de estas legislaciones que van encaminadas, y en Perú ya están trabajando el nuevo Código de Trabajo, que van encaminadas a la elaboración de un nuevo Código de Trabajo, que respete indudablemente los principios jurídicos laborales que nosotros tenemos en la actualidad, pero que incorpore las nuevas modalidades de trabajo, que además se dan, ¿por qué? Porque la tecnología se incorpora al trabajo en la actualidad, porque otras dinámicas laborales se están incorporando al mundo laboral en la actualidad. En el mes de junio, es decir, después de 2 meses, vamos a tener la 113ª convención de la OIT, donde el Ecuador desde hace más de 7 años no ha participado. Hemos pagado ya la deuda económica, lo cual nos permite poder participar de manera activa y presentar las propuestas desde el Estado ecuatoriano que dan de la mano con las propuestas del sector empresarial y del sector de los trabajadores para presentarlo ante la OIT. Pero hay algo muy importante: este Ministerio de Trabajo institucionalizó el diálogo social a través del Consejo Nacional de Empleos y Salarios, y ahí llegamos ya a un gran acuerdo que el Ecuador nunca lo tuvo durante 30 años. Me refiero a la jubilación patronal. Ya el proyecto de reforma al Código de Trabajo sobre la jubilación patronal lo tenemos listo para presentarlo. Aquí tratamos de los aportes que deben entregar los empleadores y los trabajadores. Esos dos aportes. ¿Y hay acuerdo con los Hay acuerdo entre los trabajadores, con todas las centrales sindicales que forman parte del Consejo Nacional de Empleos y Salarios. Y yo saludo este acuerdo, porque este acuerdo nunca se pudo dar durante 30 años. Y el sector de los empleadores también está de acuerdo. Consecuentemente, el Ministerio tiene ya la propuesta de reforma, que yo como ministra de Trabajo la he elaborado, y siempre acudo a la experiencia de otros ministros de Trabajo para que nos ayuden, para presentar las mejores propuestas, para que estas propuestas sean, como se dice actualmente en el mundo del diálogo, consensuadas y que no afecten ningún interés, sobre todo los intereses de los trabajadores, porque esto nos deja una gran lección. ¿Qué es lo que pasó en la época de la pandemia, en el año 2020? Aprovechando las desvinculaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la mayoría de los desvinculados, después de los estudios que nosotros hemos realizado, se dio con las personas que tenían 19 años trabajando, y la mayoría de ellos no han podido regresar a sus puestos de trabajo. Ha sido muy difícil. Claro, este era un círculo vicioso porque, claro, desde la visión del empresario, si tenía que dar paso a la jubilación patronal, simplemente lo despedía antes. Ahora se va a acumular una especie de fondo de ahorro que pueda moverse, no terminarse en la empresa donde inició. En la empresa donde inició, sino que se desplaza. Este fondo económico se desplaza a la siguiente empresa. Y la pregunta que yo me hice cuando comenzamos a elaborar esta reforma fue: ¿qué sucede en caso de fallecimiento? Tiene que dejar las razones y el derecho a quien tiene que percibir este fondo. Es decir, esto está bien encaminado, ministra. Está bien encaminado, y el cálculo también está bien encaminado. No es la primera vez que en el caso del ministerio que está a mi cargo presente un proyecto de reforma al Código de Trabajo o un proyecto de ley, como lo hicimos en el caso de los trabajadores de la cementera, que ellos tenían una ley que tuvo vigencia casi 34 años en el Ecuador, porque nació en 1989, y en el 2023 la Corte Constitucional dejó sin efecto la ley de pago de jubilación patronal exclusivamente para los cementeros, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó la demanda de inconstitucionalidad a todo el ordenamiento jurídico en razón de que no había sostenibilidad económica, y la Corte Constitucional en efecto dejó a la ley, la declaró
sin efecto alguno por la falta de sostenibilidad. Claro, los votos que se dieron en esta decisión con voto de mayoría llevaron a que esta ley no tuviera efecto alguno, pero a mí como ministra de Trabajo me dio una gran experiencia. Si esto pasó por falta de sostenibilidad, esta durísima experiencia, esto no puede seguirse repitiendo en el Ecuador. Entonces, cuando le comuniqué al Consejo Nacional de Empleo y Salario, porque la Corte Constitucional determinó que quienes teníamos que hacer la nueva ley para el caso de los cementeros era el Seguro Social, la Presidencia de la República a través de la Secretaría Jurídica y también el Ministerio de Trabajo, elaborar la ley nos llevó casi 4 meses y lo más complicado fue determinar el valor numérico. ¿Cómo lo hacemos? Y llegamos a una conclusión. Hagámoslo de acuerdo a un porcentaje, porque también el saco de cemento, que es de donde se nutre este fondo específico para los trabajadores de los cementeros, nunca tiene un valor fijo. Está subiendo o está bajando. Entonces lo determinamos bajo el cálculo porcentual. Lo más importante, ministra, para concluir este diálogo, el acuerdo que ha habido, en el caso de jubilación patronal, el acuerdo que fue difícil en el pasado, el lograr empleadores, trabajadores y el gobierno apoyando en esto. Mire, el diálogo social ha sido una de las primeras herramientas que se institucionalizó en el Ministerio del Trabajo. Debo recordar que cuando yo asumí el Ministerio del Trabajo, en menos de 24 horas me tocó derogar 6 acuerdos ministeriales que nunca tuvieron consenso y que afectaban indudablemente los derechos de los trabajadores. En este diálogo social, el Ministerio de Trabajo tiene ya y se ha presentado ante la OIT regional, la OIT que agrupa a los países andinos, el número de contratos colectivos que nosotros hemos suscrito, tanto en el sector público como en el sector privado. Uno de los últimos contratos suscritos en el sector público es el del Consejo Provincial de Esmeraldas. Contrato suscrito en el sector privado en la empresa PICA. Con contrato colectivo suscrito en el sector público en el gas municipal de Salitre, y le podría seguir enunciando la cantidad de contratos colectivos que nosotros hemos suscrito en el sector público y en el sector privado. En el sector público, indudablemente, con el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros ahondamos el diálogo para que los contratos colectivos lleguen a un final feliz, a un término de satisfacción para todas las partes, pero lo más importante, que en el sector público tengan la garantía económica de sostenibilidad económica, tal como lo dice la Corte Constitucional. Sin dictamen del Ministerio de Economía y Finanzas se afecta el derecho a poder gozar con la garantía suficiente de las garantías económicas que tutelan a los trabajadores en un contrato colectivo. Así lo dice la Corte Constitucional. Consecuentemente, nosotros lo primero que establecemos cuando hay las negociaciones de los contratos colectivos es el cumplimiento de la ley, exclusivamente el cumplimiento de la ley. Y cuando tenemos sentencias de la Corte Constitucional, seguir las sentencias de la Corte Constitucional para evitar problemas mayores. En este momento, nosotros estamos negociando ya el contrato colectivo con los trabajadores de Petroecuador, que no ha sido tocado desde el año 2017, y lo estamos negociando de manera tranquila, es decir, vamos paso a paso, por capítulos y por artículos, para que el contrato colectivo se negocie en un tiempo prudencial que no supere los 90 días. Y que no se repita lo del sector eléctrico, CENEL, y el dictamen de la Corte Constitucional de devolución luego de las prebendas que se otorgó. Y que no es la primera vez que la Corte Constitucional dispone de devolución de dinero, ya tiene de manera reiterada la Corte Constitucional decisiones de esa naturaleza. Al mismo Ministerio del Trabajo, le declaró nula una decisión del Tribunal de Mediación y Arbitraje que resolvió hace más de 8 años negociar el contrato colectivo número 16 entre el Consejo Provincial de la Provincia del Oro y el Comité de Empresa de los Trabajadores sin dictamen previo. La decisión del Ministerio del Trabajo en esa época
era que no se requería el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. Pues, ¿qué hizo el Consejo Provincial? Como las decisiones de esta naturaleza tienen el carácter y el efecto de sentencia, presentaron una acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional dejó sin efecto esa decisión. Y ese contrato colectivo estaba vigente. Tuvieron que ir nuevamente al inicio de la negociación y dejar sin efecto ese contrato colectivo que lo habían avanzado. Yo creo que las experiencias deben ser consideradas para evitar errores. Nosotros ya a nivel de decisiones de esta naturaleza de negociación de contrato colectivo ya hemos observado, el caso de CNEL no es el primer caso, es un caso adicional. Probablemente lo que más llama la atención en el caso de CNEL es el monto, pero hay que tomar en cuenta y hay que leer toda la sentencia para poderse encontrar ahí con ciertas realidades. Yo le podría decir algo allí que a mí sí me llamó la atención, que quien los defendió como patrocinador jurídico es quien en algún momento fue Procurador General del Estado. Me refiero al doctor Javier Garecoa, que fue designado Procurador General del Estado en el primer periodo del Correato, en el 2007. Y cuando fue Procurador General del Estado, él también entregó el famoso bono espiritual. Y a él se lo obligó también a devolver el bono espiritual y a los trabajadores también. Es decir, que él va en un segundo caso por devoluciones de dinero de lo que él propuso. Eso sí me llamó la atención. Es decir, ni siquiera el patrocinador jurídico y el nombre de él está allí y ha sido llamado la atención. Y el Consejo de la Judicatura... El mismo hizo y el mismo quiere ahora... Claro, y el Consejo de la Judicatura tiene que imponer la sanción administrativa, que es de suspensión del ejercicio profesional, me parece que por 2 años. Como alguien que se equivocó anteriormente se vuelve a equivocar, y con trabajadores en un número muy importante con afectaciones gravísimas. Eso a mí sí me llamó mucho la atención cuando yo leí la sentencia, pero en el caso de CNEL, ni el Ministerio del Trabajo a mi cargo, ni el presidente de la República, nuestro presidente Daniel Noboa Sin, hemos sido parte o hemos formado parte de esta decisión que la tomó en su momento el día 14 de febrero del presente año, el Pleno, con voto total de los 9 jueces de la Corte Constitucional del Ecuador. Bien, muchas gracias como siempre a la ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Temas de interés en la coyuntura laboral del Ecuador. 8:03, vamos a una pausa. Diálogo previsto luego con el exministro de Producción, economista Julio José Prado, sobre el Ecuador y los aranceles impuestos por los Estados Unidos. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Gobierno Nacional impulsa mecanismos para enfrentar la época invernal y fortalecer el crecimiento de las familias.